Bienvenidos a esta tercera clase de tecnologías de la información. En esta oportunidad vamos a abordar el tema de la tecnología, la sociedad y la comunicación. Para eso nos vamos a basar en las lecturas que ustedes tenían prevista para esta clase. Una de ellas, la tecnología, sociedad y comunicación, el modelo integrado de los efectos y determinaciones de las tecnologías, del doctor Luciano Elizalde. Y el segundo está vinculado a la doctora Sánchez Alonso sobre la sociedad, tanto de la información, conocimiento y aprendizaje. El objetivo de esta clase es estudiar la relación entre la tecnología y la sociedad y por otro lado, bueno, hacer foco en este tipo de sociedades, cuáles son sus alcances y cómo estas sociedades descritas por algunos de los autores ha ido causando efecto no solo en las personas, sino en las relaciones sociales que se entablan en la actualidad. Vamos a comenzar entonces a describir esta relación entre técnica y sociedad a partir de realizarnos tres preguntas. Una de ellas está vinculada a cómo se desarrolla la tecnología, es decir, cómo se dan aquellos mecanismos que permiten el desarrollo de un determinado artefacto tecnológico o de un sistema tecnológico. Por otra parte, nos vamos a preguntar cómo se organiza la tecnología y cómo se dan esos procesos, es decir, cómo ocurren esos procesos para que finalmente algo se incorpore, una determinada tecnología se incorpore y pueda ser utilizada por la sociedad. Por lo tanto, la interdependencia entre técnica y sociedad la vamos a abordar desde la sociología. Recuerden que la clase pasada nosotros analizábamos a dos autores, uno de ellos era Wiener, que se preguntaba si los artefactos tenían política desde una mirada de la ciencia, desde la ciencia política, y luego dos autores colombianos que nos traían tres teorías. La primera de ellas, el determinismo tecnológico, que hoy vamos a volver a abordar. La segunda tenía que ver con el actor en red y cómo se iban armando esas actividades en red para que un artefacto o un sistema tecnológico finalmente pudiese dar a luz. Y por otra parte, la construcción social de la realidad. Lo hacían desde una perspectiva histórica. Como les decía, hoy vamos a analizar esta interdependencia entre técnica y sociedad desde la sociología. Y lo vamos a hacer desde la sociología en general y desde la sociología de la comunicación. La sociología de la comunicación va a tener dos miradas, dos posturas teóricas, aquellos denominados internalistas contra una postura contraria denominados los externalistas. En tanto, la sociología de la comunicación presentará también dos posturas divergentes, los deterministas tecnológicos versus los institucionalistas. En ambos casos, la idea, estas posiciones teóricas, nosotros queremos saber si podemos amalgamar distintas posiciones teóricas en una sola teoría que puede explicar este fenómeno de técnica y sociedad. Vamos a comenzar entonces con la primera, el primer cuerpo de análisis vinculado a la sociología en general, y para ello la sociología se va a realizar una serie de preguntas, entre ellas, ¿qué es lo que modifica el desarrollo tecnológico? ¿Cuáles son las consecuencias que trae una determinada tecnología para la sociedad? ¿Cómo se organiza finalmente la técnica? Los procedimientos tecnológicos que se dan en un momento histórico. Bueno, ¿cómo se originaron? ¿Sí? Y finalmente se va a preguntar por la innovación tecnológica, esa innovación tecnológica para que sea adoptada por la sociedad. Bueno, ¿qué factores intervienen en cuanto a su desarrollo, a su aplicación? Como decíamos, vamos a encontrar en la sociología entonces dos posturas desarrolladas por distintos autores. La primera de ellas va a ser los internalistas. Los internalistas van a sostener que los intereses, los objetivos, los motivos que llevan a desarrollar un determinado artefacto tecnológico, bueno, son propios de las teorías científicas y técnicas. Es decir, no interviene nadie más allá que el propio mecanismo desarrollado por la técnica. Por otra parte, los externalistas dirán no, los procesos técnicos y científicos, bueno, van a estar determinados, dicen ellos, por aspectos sociales, políticos, económicos, culturales.
Es decir, van a estar influenciada tanto la ciencia como la técnica por estos aspectos. Ahora bien, ¿dónde se produce el cambio entonces tecnológico? Y ahí vamos a tener entonces las dos posiciones bastante detalladas y claras. Los internalistas dirán que se originan dentro de la organización científico-tecnológica. En tanto, los externalistas lo que van a sostener es que los cambios tecnológicos se producen en la sociedad. Entonces, las dos posturas claramente definidas, internalistas, externalistas, van a tener una serie de proposiciones, un lenguaje, una cantidad de palabras para explicar esta idea que cada uno sostiene. En el caso de los internalistas, lo que van a hablar, van a decir que las herramientas, los artefactos tecnológicos tienen como propósito hacer una tarea más eficaz. Son creados con el fin de resolver una tarea de manera eficaz. Por lo tanto, el usuario y su hábito de uso de ese determinado artefacto no va a cambiar en nada la organización para el descubrimiento, desarrollo y puesta en marcha de un determinado artefacto o sistema tecnológico. Los externalistas van a opinar distinto y dirán, no, en realidad tiene un peso importante la cantidad de usuarios que utilizan cierta herramienta. Y dirán ellos, cuando se crea esa masa crítica a partir de mayor cantidad de usuarios, eso va a provocar cambios rotundos en la formación y la puesta en marcha de un determinado artefacto tecnológico. Pero bien, nos quedaba por resolver la segunda posición y ver esta diferencia entre sociedad y tecnología, cómo se amalgaman, ahora sí desde la sociología de la comunicación. En este caso, la sociología de la comunicación se hará preguntas distintas a la sociología general. Entre ellas, cómo se ve afectado los distintos procesos comunicativos a partir de las innovaciones tecnológicas. Cuando hablamos de proceso, hablamos de producción, distribución y consumo, ¿sí? Y por otra parte, también cómo se van a ver afectados los textos y las representaciones en general. A lo largo de la materia vamos a ir hablando de producción, distribución, consumo, representaciones, que es finalmente cómo la tecnología afectará a cada uno de estos procesos. Por otra parte, se va a preguntar cómo la técnica modificó no solo el mundo social, sino también el psíquico y cultural del ser humano. Y finalmente se va a preguntar por el orden y de qué manera se producen los cambios sobre la sociedad y la vida de los seres humanos. Es decir, qué procesos intervienen y de qué manera intervienen esos procesos para producir estos determinados cambios. Como dijimos al principio, la sociología de la comunicación también tendrá dos vertientes, dos escuelas, dos teorías para explicar o para intentar dar respuestas a estas preguntas. Una de ellas está encarada por los deterministas. Los deterministas sostienen que la tecnología directamente causa cambios en la sociedad y sus sistemas. Los institucionalistas van a sostener que no es así, que los efectos de la tecnología siempre van a estar mediados por procesos institucionales y a partir de ellos van a ser justamente cómo se van a producir estos cambios. Ahora bien, tanto los deterministas como los institucionalistas se van a preguntar, bueno, pero ¿de qué efectos estamos hablando? ¿De cuáles son los efectos que finalmente termina causando la tecnología? Y estos efectos van a estar determinados o van a ser descritos por los deterministas, dicen ellos, bueno, miren, el bienestar o la penuria en sus distintos niveles son consecuencias directas de la tecnología. Es decir, la tecnología es la responsable de esa situación. Para para los deterministas tecnológicos, irán un paso más allá y dirán, las técnicas modifican directamente las competencias, no solamente corporales, sino psíquicas, sociales y culturales de las personas. ¿Sí? La posición de los deterministas tecnológicos es que finalmente la tecnología tiene un peso específico y que será el motor, la causa de una serie de desvíos, no solamente sociales, sino también sobre la persona humana. Vamos a recorrer brevemente
Seguramente ustedes ya leyeron a varios de estos autores en teorías de la comunicación. Lo que hacemos simplemente es poder identificar para saber cuáles son los principales escritores, los principales científicos sociales que escribieron desde cada una de estas escuelas. Vamos a empezar con los deterministas tecnológicos. El primero de ellos que vamos a encontrar es a Harold Innis. Él falleció en el año 1952, fue un economista, fue experto en economía principalmente de su país, Canadá, y también fue teórico de la comunicación, junto con otro de sus colegas, también de ese país, como fue Marshall McLuhan. Él marcó toda una reflexión sobre los medios de comunicación y sobre todo el poder, decía él, es asunto de control de espacio y de tiempo. Los sistemas de comunicación dan forma a la organización social porque estructuran relaciones temporales y espaciales. Ya vamos a regresar nuevamente a este punto que es sumamente interesante. El otro autor, como bien lo describíamos, es Marshall McLuhan. Me resultó muy interesante esta imagen que rescata Rolling Stone eh, para, para- para ilustrar su portada. Bueno, Marshall McLuhan fue filósofo, fue también profesor canadiense, sobre todo profesor de literatura inglesa, hizo críticas literarias, pero sobre todo se dedicó a la teoría de la comunicación. Él no es reconocido en ninguna de las escuelas que ustedes han estudiado en teoría de la comunicación. Sin embargo, es una de las personas tal vez más citada, es uno de los estudiosos y uno de los fundadores de grandes visiones con respecto tanto al presente como al futuro de la sociedad de la información. En los finales de los años 70, principios de los 70, él va a acuñar el término aldea global para describir la interconexión humana a escala global, generada justamente por los medios masivos de comunicación. Entre las diversas frases figura el mensaje es el medio. Clases más adelante vamos a analizar esta frase porque tiene un peso específico realmente sumamente, digamos, importante. Finalmente vamos a encontrar también a Adorno y Horkheimer, autores que seguramente ustedes han leído en teoría de la comunicación, alemanes ellos, provienen de lo que se denomina la Escuela de Frankfurt, la Escuela de Comunicación. Estamos hablando de la década de 1950, y ellos van a tener un libro denominado La dialéctica de la ilustración. Ellos decían que lo que se entiende por razón funciona como un mecanismo de dominio sobre la naturaleza y el otro, y el concepto de razón dominante, dice ellos, ha funcionado en relación con un sistema de cultura, de poder cultural y político. Por lo tanto, ellos le asignaban un peso importante a la palabra la hegemonía cultural, ¿sí? El empuje industrial establece una hegemonía cultural, dado que la industria cultural, bueno, ellos reconocían, tienen su base en los Estados Unidos, por lo tanto, quien ejercía esa hegemonía cultural eran, para ellos, los Estados Unidos. Ellos decían que, bueno, se le reconoce por tal parte aquel que tiene el poder cultural y el poder político, bueno, supone tener finalmente la autoridad. Vamos a estudiar otros dos autores más que van a estar también enrolados dentro de la teoría denominada determinista. Luego vamos a encontrar a Giovanni Sartori. Giovanni Sartori es un politólogo que falleció en el año 2017. Él va a hablar principalmente de la televisión y de la imagen en general. Él sostenía que la televisión y esta cultura de la imagen había destituido a los textos escritos y al hábito de la lectura, con lo cual se estaba realizando un cambio, decía él, antropológico en el ser humano, cambios que iban de lo que él había denominado el Homo sapiens al Homo videns. Finalmente vamos a encontrar a otro autor que es un sociólogo. Niklas Luhmann es un sociólogo alemán muy reconocido por formular una teoría general de los sistemas sociales. Tenía, de hecho, discusiones muy abiertas con otro teórico de la comunicación como era Habermas, también alemán. Y él, a partir de esta teoría general de los sistemas sociales, bueno, pretendía hacer una gran teoría, en este caso de la sociología. Bien, ahora bien, ¿cuáles son los efectos para los institucionalistas? Bueno, para ellos lo que van a decir es que la tecnología va a ser la base y en realidad esa base va a permitir los verdaderos mecanismos de cambio social, ¿sí? Y esos cambios sociales se iban a dar en instituciones ya establecidas como la economía, la cultura, ¿sí?
la institución religiosa, las científicas. Los principales autores que van a estar enrolados dentro de esta línea institucionalista, vamos a encontrar a uno de ellos que es Raymond Williams, este galés que vivió en Inglaterra, falleció sobre finales de 1980. Bueno, fue un crítico, fue un intelectual de línea marxista y fue una de las importantes figuras de los movimientos de la nueva izquierda. De hecho, se le atribuye uno de los movimientos más interesantes que son los estudios culturales. Y lo que sostenía en sus escritos sobre política, cultura, medios masivos de comunicación, decía él, había una contribución a la crítica marxista, sobre todo vinculado al tema de la cultura, que ejercían los medios masivos de comunicación. El tercer autor que vamos a encontrar es Jesús Martín Barbero. Seguramente ustedes lo leyeron también en teoría de la comunicación. Es este filósofo que tiene estudios de antropología y de semiótica. Vive y reside actualmente en Colombia. Él es español, pero bueno, luego digamos, de los conflictos que tuvo España, finalmente emigró a Colombia y fue uno de los grandes impulsores de la denominada Escuela Latinoamericana de Comunicación. Él va a estudiar el tema de las mediaciones, de los medios masivos de comunicación, va a estudiar obviamente la cultura y en especial va a sostener esta máxima que es parte y título de uno de sus libros, de los medios a las mediaciones. Vamos a estudiar también qué ocurre a partir de los nuevos medios de comunicación, qué ocurre con las mediaciones y qué ocurre con los nuevos medios de comunicación. Ahora bien, ingresando de lleno en el trabajo que nos presenta el doctor Luciano Eldizalde, en su trabajo él va a tratar de hacer o de formalizar tres pasos. Lo primero va a ser una revisión de todo lo que es la discusión teórica que se da no solamente en la sociología general, sino también en la sociología de la comunicación y en la sociología de la técnica. Luego de hacer esta revisión teórica, lo que va a realizar es, va a proponer una hipótesis a este problema planteado, vinculación entre sociedad y tecnología, para luego intentar proponernos un nuevo modelo teórico que lo va a tratar de tamizar con dos ejemplos concretos, ¿sí? Y se va a basar obviamente en la historia de la tecnología y en la tecnología de la comunicación para tratar de dar o echar luz a estos dos ejemplos que él propone. Los dos ejemplos van a estar vinculados, uno a la imprenta y el segundo caso va a estar vinculado a la televisión. Él va a sostener dentro de su teoría las dos visiones que hemos estudiado hasta el momento. Por un lado va a decir los mecanismos sociales, pero también los mecanismos tecnológicos, dice él, van a estar entrelazados. Es decir, funcionan todos y cada uno de esos mecanismos, pero en diferentes niveles. Por otra parte, él va a sostener que el desarrollo de las relaciones entre técnica y sociedad se producen en un contexto complejo, ¿sí? Este concepto de complejidad está vinculado a diferentes mecanismos, que algunos son estrictamente técnicos y otros son estrictamente sociales, dirá él. Por lo tanto, el trabajo lo que trata de hacer es amalgamar las distintas posturas teóricas, tanto de la sociología general como de la sociología de la comunicación en particular. Y va a analizar estos dos artefactos, uno de ellos la imprenta y el segundo es la televisión. ¿Por qué la imprenta? Bueno, porque la imprenta va a ser en realidad, va a surgir a partir de la sociedad, en realidad de un conjunto de artesanos. Y la televisión va a surgir de lo que denominábamos nosotros esta organización científico-tecnológica. Para comenzar, con respecto al tema de la imprenta, él va a decir que el proceso de prueba y de aplicación del artefacto técnico, seguido por el proceso de problematización con el contacto de diferentes grupos sociales, termina en un proceso de institucionalización que define y produce las condiciones para que comiencen a producirse los efectos técnicos y universales de la técnica sobre el cuerpo o el sistema nervioso del ser humano. Bueno, tratando de resumir esta definición que va a dar él, deberíamos remontarnos nosotros a cómo se produce la invención
de la imprenta. Recordemos que la principal modificación es que por un lado cambiaba el rendimiento y por el otro lado producía una sustitución. En cuanto a rendimiento, hablábamos de el rendimiento de la escritura. Va a haber un aumento de la velocidad de la edición gracias a la utilización de este artefacto. Por otro lado, va a haber una sustitución de la memoria natural. Ahora tendremos las cosas escritas, se van a poder difundir y ya no vamos a depender justamente de ese reservorio que era ni más ni menos la memoria natural. Ahora bien, como él va a explicar, en el caso que va a analizar, habrá una construcción social de la realidad. Y para eso nosotros debemos ubicarnos en los espacios en los cuales ha sido creado este artefacto. Recordemos que la imprenta, nosotros creemos obviamente que sale en Occidente, pero en realidad se creó mucho, mucho antes, se crea en Oriente, a partir de la utilización de los tipos móviles, en este caso China y Corea, pero recordemos que ahí como no había un faltante de maderas válidas, lo que se utilizaba era el metal. Por lo tanto, él va a hablar de esta sustitución de materiales, porque como se podían acuñar monedas y se trabajaba el metal, los tipos móviles fueron reemplazados, lo que era, iba a ser la madera, fueron reemplazados por el metal. Por lo tanto, lo que vemos ahí hay un cambio de costos. El costo del metal era mayor al costo de la madera. Por lo tanto, vamos viendo cómo estos dos mecanismos que habíamos comentado anteriormente comienzan a jugar. Por el otro lado, vamos a ver que en Oriente se va a dejar de utilizar este invento justamente por esta cuestión de costo que les comentaba. En Medio Oriente, en el mundo árabe, era mucho más fácil utilizar la imprenta justamente porque su alfabeto son 28 letras. Pero ¿qué ocurre? Hay razones culturales. La publicación, por ejemplo, del Corán, esta obra, eh, que justamente se proviene, digamos, en el mundo árabe y se conoce en el mundo islam, reúne las concepciones de la entidad superior. Por lo tanto, desde el punto de vista cultural, ¿para qué vamos a necesitar más libros si el Corán ya explica toda la realidad que el creador nos quiso comentar? Por lo tanto, lo que vemos aquí es que no existe la producción o la puesta en marcha de este invento por razones estrictamente culturales y religiosas. Ahora sí, es distinto a lo que ocurre en Occidente, 1440, cuando Gutenberg, a partir de el trabajo de orfebres, de impresores, de encuadernadores, pone en marcha finalmente la imprenta. La difusión del libro va a ser un cambio radical en la difusión, comercialización, espacio, la posibilidad de que la gente pueda incorporar nuevos conocimientos y por lo tanto la difusión del conocimiento. Van a cambiar los lugares de espacios, van a recrearse las bibliotecas, van a haber nuevos empleos a partir de eso y obviamente la difusión de las ideas. Como veremos, o como podemos comprobar en el caso de la imprenta en particular, cada uno de los puntos que hemos ido descrito a partir de las teorías, los podemos ver cómo se amalgaman en la complejidad, como decíamos, y cómo se entrelazan, ¿sí? Vamos a ver un segundo ejemplo que tiene que ver con la televisión. Va a sostener Elizalde que la televisión fue un medio que modificó la experiencia de lo cotidiano. La forma en que ha adquirido la televisión es de ambiente o entorno en sí misma. La televisión, dice él, ha modificado los criterios de sentir el espacio y el tiempo, la percepción de lo normal y lo anormal, ya que es muy eficaz para transformarse en ambiente. En este caso en particular, la televisión surge de esta organización científico-tecnológico. La televisión fue posible gracias a, primero, la invención de la electricidad, segundo, el desarrollo de la química para tener componentes, para poder armar los tubos catódicos, pero a su vez también de esos componentes que son los transitores. Es decir, se necesitó del sistema técnico para poder desarrollar este nuevo artefacto tecnológico. Y como bien dice él, ¿modificó qué? Bueno, modifica nuestros sentidos, nuestra percepción y sobre todo la atención. Williams, que es uno de los teóricos, va a decir, bueno, la televisión, el formato televisivo, no depende de, ¿cómo se llama? Depende más de reglas sociales y no solamente de aspectos técnicos. Y por el otro lado, se van a formar comunidades.
esas comunidades virtuales en donde estaremos no en el mismo espacio, pero sí en el mismo tiempo. No estaremos todos en el mismo lugar, pero a través de la televisión estaremos conformando lo que se denominan comunidades virtuales. Como podemos ver nuevamente aquí, aparece esta complejidad en la formación del artefacto tecnológico, pero también cómo se entremezclan los distintos campos para poder que permiten finalmente el desarrollo de esta tecnología. Para finalizar, lo que vamos a ver es esta definición entre sociedad de la información, conocimiento y aprendizaje, y vamos a tomar esta gráfica que proviene de Daniel Bell, es un profesor dedicado a la sociedad de la información, profesor emérito de Harvard, sociólogo de base él, y lo que va a hacer es publicar este cuadro donde podemos ver con claridad las tres etapas que él va a determinar como preindustrial, industrial y la postindustrial. Y en esta sociedad él la va a caracterizar por distintos niveles. Va a hablar de los recursos, del modo y de la tecnología. Claramente, dice él, estamos en el momento postindustrial en donde el recurso primordial, a diferencia de lo que antiguamente era la tierra, la maquinaria y la energía, hoy dice el recurso principal es la información. Cuando hablamos de información estamos hablando de datos. Tenemos datos y por lo tanto podemos tener información. El modo, principalmente en la era postindustrial, dice, es el procesamiento de esos datos. Quien tenga la capacidad de procesar datos tendrá información. Y la tecnología, dice él, no está tanto vinculada a los artefactos tecnológicos, sino que está centrada en el conocimiento. La información procesada nos permite tener o incorporar mayor conocimiento. Estos puntos los vamos a desarrollar en la próxima clase y a lo largo de toda la materia en este cuatrimestre. Recuerden que para la próxima clase son estos dos los textos que les ponemos a disposición para poder leer. Uno de ellos es del doctor Fuentes Navarro. Recuerden que lo que queremos es llegar aquí a una definición finalmente de comunicación, y el de Cobos Romaní con respecto al concepto de tecnologías de la información. En la próxima clase vamos a definir los conceptos y vamos a hacer un cierre en particular de esta visión vinculada a la tecnología, la sociedad y la comunicación. Muchas gracias.